Nunca nadie más, de Lola Ray. Prólogo. Londres, enero de 1869. Alexander Collingwood permanecía sentado en el enorme butacón que coronaba el despacho de la residencia de Knightsbridge. Todo en ese lugar le recordaba a su padre. Las oscuras estanterías de madera, atestadas de libros, los cuadros de cacería y héroes mitológicos, el pulcro orden de los utensilios del escritorio. Incluso le parecía poder oler la fragancia de los puros que siempre fumaba, pero a pesar de la familiaridad de todo lo que lo rodeaba, se sentía ajeno y tenía la sensación de que en realidad jamás había sabido nada de él. El señor Emmerich, el anciano abogado que había llevado los asuntos de la familia desde que él tenía memoria, acababa de marcharse, y él aún no se había repuesto de la sorpresa que había recibido. En teoría, se habían reunido para leer el testamento de su padre, y así había sido. Todo lo que en el documento constaba era lo previsible. Alexander Julian Collingwood, en tanto primogénito del conde de Kent, heredaba todas las propiedades y el título familiar, así como la responsabilidad de tutelar y mantener económicamente a Tyler, su hermano. Pero ahí no había quedado todo, y el semblante serio y circunspecto del señor Emmerich debería haberle dado una pista de que algo malo sucedía. Cuando el anciano se dispuso a explicarle la situación real, en la que su padre había dejado sus finanzas, Alex creyó que le daría una apoplejía. Aunque su rostro había permanecido aristocráticamente impasible, tan solo una súbita palidez había dado testimonio de la forma en que lo había afectado la noticia. El serio y eficiente Lord Collingwood, un hombre que jamás había actuado de forma incorrecta y que había sido el pilar de la pequeña comunidad del condado de Kent, donde tenían la residencia familiar, había sido adicto al juego. Por un breve momento, dejó que la culpa se adueñara de él. Quizá, si hubiese pasado más tiempo con su padre, habría sido capaz de impedir que se entregara al vicio del juego. Enseguida desechó ese pensamiento por absurdo. Nadie había podido obligar jamás a Lord Collingwood a hacer algo que no quisiera. Además, mientras su padre había estado en Londres, dilapidando su fortuna, él se había encargado de las tierras que formaban parte del patrimonio familiar en el condado de Kent. Había trabajado codo con los arrendatarios, había llevado las cuentas y había enviado a su padre generosos estipendios que él se había encargado de gastar de la forma más absurda. —¡Maldito seas, viejo! Caminó con impaciencia por el despacho, al tiempo que se mesaba los cabellos y sentía cómo la desesperación se iba adueñando poco a poco de él. Desde muy joven había desarrollado un enorme amor hacia la tierra. Contemplar su propiedad y ver cómo el grano se recogía a tiempo, los animales engordaban y los arrendatarios trabajaban tranquilos, lo llenaba plenamente. Era todo a lo que aspiraba. Jamás lo habían atraído los placeres de la vida ociosa y disipada a la que tantos compañeros suyos se habían dedicado. Y durante los años de juventud, en los que había permanecido en la enorme finca de su tío, había encontrado su vocación en el trabajo de encargarse de la hacienda familiar. Allí aprendió muchas cosas, no todas relacionadas con la tierra, recordó con una sonrisa. Ahora todos sus sueños y aspiraciones peligraban. Las deudas contraídas por su padre superaban con creces los ahorros familiares. Peterson, el mayordomo, entró súbitamente y le preguntó si deseaba algo. Alex negó con la cabeza y tomó conciencia de que probablemente se vería obligado a vender esa casa y a despedir a todo el personal que durante tantos años había servido fielmente a su padre. —¡Maldito seas, viejo! Sample complete. Ready to continue?